Hola, muy buenas tardes. Quiero saludar y agradecer, no olvidarme a las chicas que me anteceden, a Alejandra, que la escuché estos días, a Analía, por los buenos deseos, pero sobre todo por la conexión del tiempo tan impresionante de intercesión, en el cual participo, no siempre escribo, pero participo porque es un motor para la vida de la iglesia y por supuesto para nuestras vidas. Así que bueno, estos días han sido muy, muy fuertes y, y me encanta que de la oración pasemos a la Biblia, ¿sí? Ojalá muchos puedan quedarse y si no, buscar después los programas que están todos guardaditos ahí a la derecha. Vamos a seguir con Juan 7, pero tenemos que terminar con Juan 6 porque hay algunas de las cosas de esos versículos y de esos momentos muy impresionantes. Como estamos viendo, no estamos en grandes acontecimientos. Del comienzo del Evangelio de Juan, los acontecimientos fueron la boda de Caná, Nicodemo y la mujer samaritana. Y ahora tenemos algunos capítulos que lo que nos muestran es a Jesús andando, estando ahí con la gente, con discusiones, con argumentos, con confrontaciones también. Y hoy no hay un discurso así largo entero, pero hay un montón de encuentros con la gente, ¿sí? Y ahora estoy percibiendo, después que ayer me mandé que casi siempre Jesús hablaba en espacios al aire libre, algo así, estoy encontrando un montón de veces que dice que estaba hablando en la sinagoga, y lo había olvidado. Pero Jesús aprovechaba y hablaba en todas partes donde estaba, ¿sí? Y gracias a Dios tenemos esta cosa de que Juan quiso recuperar algunos de esos momentos y también algunas de esas confrontaciones, ¿sí? Que muchas veces no eran con deseos de aprender, sino que eran un poco plantearle dudas o tratar de ningunearlo o bastante fuertes. Y por eso muchas de las respuestas de Jesús son muy fuertes también, ¿no? Y está detrás de todo esto, en estos capítulos 5, 6, 7 hoy, el narrador, aclarando, contando a veces un detallecito. Si uno lo lee de corrido, ni se da cuenta, pero es muy interesante ver esas explicaciones que da de repente Juan y que completan el momento que el Señor estaba viviendo. Los otros evangelistas de los evangelios sinópticos se ocuparon más que nada en dar las enseñanzas a través de parábolas, ¿sí? Y las acciones. Ahí están todos los milagros, ahí están los movimientos de un lado para el otro. Tenemos mucho menos en Juan. Pero en Juan tenemos hoy un movimiento. Pero quiero empezar por el capítulo 6, porque el final del 6 dejamos en 6:63, cuando Jesús le dice esa frase hermosísima para tenerla subrayada: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y termina diciéndole, sin embargo, algunos de ustedes no creen. Y acá viene una aclaración del apóstol Juan. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así, ¿eh? Narrador. Así que, añadió Jesús, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Tema de su exposición casi permanente, por lo menos en estos capítulos del 5 más y un poquito menos en el capítulo 6. Y acá pasó algo duro, pero que debía pasar. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, aquella frase famosa de ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Ustedes quieren irse también? En la Reina Valera. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo habrá sido para él.
Pero ahí estaba el apóstol Pedro que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fundamental este momento, yo creo que para ellos, de tenerlo tan claro, y para Jesús mismo, después de ver a esa gente que se iba porque prefería seguir con sus 4 ideas clavadas en la cabeza en vez de abrir sus mentes a escuchar a aquel de quien veían milagros extraordinarios y hacían extraordinarias expresiones de asombro, pero después, ante una confrontación de quién era, ahí no podían llegar a creer. Bien, después de esto, Jesús les dijo, no los he escogido yo a ustedes 12, no obstante, uno de ustedes es el diablo. Y allí ya se los anticipó. Y el narrador Juan dice, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Bueno, cambiamos ahora y no hay ninguna indicación. Dice, algún tiempo después, era muy propio de los autores de los evangelios decir ese un tiempo después, algo así que no entendíamos bien. Algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, me encanta esa expresión, no tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que, y acá aparecen otros personajes en esta historia, los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto, ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Bueno, suena medio a lejanos todavía, ¿no? Ahí entre esos hermanos estaba Santiago, el autor del libro, y Judas, el autor del libro, pero por ahora es como que estaban a la expectativa. Y Juan agrega, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús contestó, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Casi le pongo esto de título, mi tiempo no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. 2 veces. Dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Y qué dice el narrador que cuenta todos los detalles? Deschaba a Jesús, con perdón de la palabra, pero es de la lengua castellana. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. ¿Sí? Acá Juan sabía todo, absolutamente todo. Por eso, las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Acá aparecen los distintos protagonistas de la gente que lo escuchaba, que lo seguía o no, pero que había visto lo que era, para poder saber qué pensaban de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Bien, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta, voy por el 14, para subir al templo y comenzar a enseñar, ¿sí? En el templo. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? No sabemos eso cuánto había estudiado la ley en la sinagoga, ¿no? Para que lo tuvieran catalogado como que no había estudiado. Lo que pasa es que él, desde que nació, que volvieron a Galilea, estuvo en la provincia de Galilea, así que no lo habían visto en Judea, ahora estaba en Jerusalén, la capital de Judea. Acá habla Jesús, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús sigue insistiendo por este lado. Ellos tenían que reconocer para creer que Él venía de Dios. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Linda traducción para estas dos palabras, íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. Cachetazo impresionante. Así nomás, a todo el mundo, por igual. Las ocasiones en las que Jesús confrontó fueron muy fuertes, porque quizás allí había algunos que estaban, que honestamente estaban escuchándolo, ¿no? Pero me olvidé con que Él conocía las mentes de todos, así que si Él se los decía, debía ser. Y entonces les larga una bomba. ¿Por qué tratan entonces de matarme? ¿Cuál fue la reacción? Acá dice, contestó la multitud, Fue un murmullo de todos. Estás endemoniado, ¿quién quiere matarte? Fuerte. Lo que pasa es que Jesús sabía, nadie quería hablar, pero Jesús sabía que querían matarlo. Y entonces les dice a la multitud que había hablado, hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Acá venía también problema del sábado. Esto debe haber sido otra ocasión distinta de la del inválido de Betesda, pero que también lo estaban cuestionando por el tema del sábado. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón, incluso en sábado, ahí no habían aceptado la ley de Dios, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado los sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Me da la sensación de que esta es una porción de mensaje en este momento con ese cuestionamiento, ¿sí? De quién era, de por qué enseñaba el sábado, de todas las cosas, ¿sí? Es como que fueron surgiendo los peros antes que el escuchar, que el recibir. Bueno, y entonces sigue con los comentarios del barrio. Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es a este al que quieren matar? Ahí está, hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Me parece que lo decían con mala intención. Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá su procedencia. Me acordé y había preparado un versículo, a ver si lo abro bien acá. En Isaías o era en Jeremías. En Jeremías, por ejemplo, es una de las muchas veces, en Jeremías 23:5 dice, viene días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En estos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Eso lo tenían, lo leerían en la sinagoga. Está 2 veces igualito después en el capítulo 33 de Jeremías. Y montones de veces en Isaías, ¿sí? Ellos sabían, pero estaban mirando nada más esa cosa de que viene de Galilea y no es de Belén, de donde nació David. Bueno, por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó para ellos, ¿con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Ahí se le puso más fe a Jesús porque dice que entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano
porque aún no había llegado su hora. Tercera vez que lo pone Juan. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Bien, ven cómo también Juan habla de aquellos que de buena fe estaban escuchando. Los fariseos, aparece en otro grupo acá, oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Creo que este es el primer intento de arrestar a Jesús. Y Jesús decía: voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté, no podrán ustedes llegar. ¿Se acuerdan cómo con tantas cosas que les enseñó a los apóstoles, a los discípulos cercanos, todavía no entendían al final, ¿no? Sin embargo, él estaba como hablando que se hagan la idea, ¿sí? ¿Y dónde piensa irse que no podremos encontrarlo? Comentaban entre sí los judíos. Eso más que comentarios eran murmuraciones, ¿eh? ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? Qué imaginativos eran. Por supuesto que los judíos estaban en todo el mundo, ¿eh? Bien, ¿qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán y a donde yo esté no podrán ustedes llegar? Bien, yo me estoy preguntando ahora todo por qué el apóstol Juan quiso poner esto, ¿sí? Cada frase, seguramente Jesús lo dijo en algún momento, por ahí dice que en un momento estaba enseñando en el templo, y de eso no cuenta, sino en este capítulo más se dedicó a cómo confrontaba con las dudas, las inquietudes, y también las actitudes esas que se notan, ¿no? Salvo ese que decía, nadie hizo algo con cosas como él, quienes estaban más pronto a buscar discusiones religiosas antes que escucharlo y ver qué era eso que decía tantas veces de aquel que me envió. Y ahora avanza, ¿eh? Cada paso, cada paginita que movemos avanza. Ahora está diciendo que iba a volver aquel a quien lo envió. Bueno, llegamos al versículo 37 de este capítulo 7 y dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. Allí fue no sé si decir atrevimiento, pero ahí se animó a ponerse cerca de los que estaban buscándolo, cerca de las voces de todos, las que estaban a favor, las que estaban en contra. ¿Y qué fue lo que dijo en ese momento, el día más solemne de la fiesta? Puesto en pie: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Esto Jesús ya lo había dicho, ¿sí? A ver, está cerquita de acá la samaritana, 4:10, le había dicho a ella: si supieras lo que Dios puede dar, conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Los samaritanos, más al norte de ahí, Judea, donde estaba ahora, ya lo habían escuchado. Y él ahí, y después en el 14 dijo: el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y no solo ahí, sino, a ver, encontré en Isaías 12, en un cántico de Isaías 12:5, dice: con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Así que ese tema de hablar de agua viva y dar agua que iba a brotar no era nuevo, estaba en el Antiguo Testamento, y si Jesús se lo dijo a la samaritana, es posible que se lo haya dicho a
cantidades de las personas a las cuales él había evangelizado, él les estaba hablando. Nosotros tenemos que tener seguro que tenemos una pequeña cantidad de las enseñanzas y de los mensajes que Jesús dio. ¿Sí? Por más que tuvimos 4 autores en los evangelios, pero es muy poca la cantidad, porque seguramente habló mucho y seguramente no pudo haber captación de todo lo que él había dicho, pero es muy probable que él, ese tema de, así como habló que él era el pan de vida, el hecho de decir que era el agua de la vida que brotarían ríos de agua viva. Y después, 10:39, acá viene Juan a explicar. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque todavía Jesús no había sido glorificado todavía. No estoy muy segura, pero me parece que los otros autores de evangelios no eran tanto de estar aclarando y explicando, ¿sí? En cambio, Juan, para la gente que lo leía, como dijimos ayer, muchos años después de que Jesús había ascendido a los cielos, convenía explicar para que entendieran esas palabras. ¿Y qué pasó? Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo, pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? Los discriminadores han estado toda la vida y los racistas también. ¿Acaso decían, no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? No se habían enterado que Jesús había nacido en Belén. Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Faltó que acá Juan le pusiera porque aún no había llegado su hora. 3 veces ya lo leímos eso. Y tenemos un interesante final del capítulo con algo que pasó y donde apareció una figura conocida que es muy importante acá su participación. En el versículo 45 dice, terminando ese tema, ¿se acuerdan que había mandado, quisieron arrestarlo, que habían mandado a los guardias? En el 45 dice, los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. Así que tenemos los guardias del templo, los jefes de los sacerdotes y los fariseos, todos juntitos, ¿no? Y los interrogaron, ¿se puede saber por qué no lo han traído? No lo habían llevado a Jesús. Y los guardias declararon, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Nunca nadie ha hablado como ese hombre. Menos mal, ¿no? Menos mal porque parecía que Jesús, habiéndoles hablado tan explícitamente, reiterando las cosas como para que unieran un pensamiento con el otro, para que entendieran que él había venido de Dios, no solo de palabras, sino todos los hechos, pareciera, pero lo que está puesto acá más es la oposición, más que aquellos que lo seguían, ¿no? Pero la cosa es que hasta los guardias se habían quedado asombrados, impactados, y no lo habían llevado. Así que ustedes también se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Soberbios como siempre los fariseos, soberbios, porque ya entre los que decían que viene de Galilea y Galilea no puede haber nada nuevo. Y los que decían que no estaba preparado, no había estudiado. Y estos que dicen que no sabe nada de la ley y está bajo maldición. Jesús estaba enseñando en el templo, estaba enseñando todo el tiempo. Nadie había dicho nada de que no supiera de la ley. Estaba todo el tiempo afirmando la ley, ¿sí? Y todavía la soberbia hizo que dijeran que estaba bajo maldición, ¿sí? Pero apareció un fariseo
Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, por supuesto que Juan lo aclara, acá da el dato, les interpeló. Así que estos fariseos recibieron una interpelación de Nicodemo. Sabio Nicodemo, ¿eh? ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Y entonces, por supuesto, lo atacaron. ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. De manera que la acusación a Nicodemo también seguía siendo con las mismas mentiras o la misma ignorancia que tenían todos ellos, que estaban juzgando a Jesús sin ni siquiera saber que él había nacido en Belén. Y se me ocurre pensar, aunque no lo tenemos escrito, que muchas veces Jesús habrá dicho que él nació en Belén, ¿sí? De manera que tenemos al hijo de David, al rey prometido, teniendo que luchar tanto, ¿sí? No solo con las enfermedades y los demonios, sino con la oposición de la gente que negaba a Dios y al negarlo a Dios, lo negaba también a él. De manera que a un Nicodemo que intentó hacer una defensa muy sabia, pidiendo que se lo escuche y que hablen. Él ya lo había escuchado y había hablado seguramente mucho tiempo ahí en esta charla que nos cuenta Juan en el capítulo 3, y seguramente él se había quedado convencido. Pero nadie se animaba a enfrentar a los fariseos, que eran tan duros como para maldecir a Jesús. Bueno, terminamos acá con el capítulo 7, ya vimos 5, 6, 7. Tenemos el capítulo 8 para seguir. El capítulo 8 viene introducido por uno de los momentos apasionantes, diríamos, de su participación ahí con los dramas de la gente, y después vamos a ver otra predicación extraordinaria, también matizada con los que se defendían y atacaban, y vamos a poder encontrar unos momentos muy fuertes de eso que Jesús tuvo que pasar, también de luchar contra la oposición, pero también dejándonos las grandes frases, las grandes metáforas que él se aplicó a sí mismo, como para que pudieran comprender su divinidad. Muy bien, terminamos, no nos pasamos para que completemos los atrasos que a veces vienen los otros programas, de manera que vamos a regalar unos minutitos a quienes nos continúan, y nos vemos mañana si Dios quiere. Que terminemos muy bien el día con toda la bendición del Señor. Hasta mañana.